Este es tiempo de escuchar, de prestar atención a lo que Dios nos dice, porque los momentos que vivimos son muy especiales. No nos toman de sorpresa porque Dios anticipó lo que era, pero realmente impactan, realmente hacen daño. Y en el día de hoy queremos tomar el tema, ellos nos necesitan, protejámoslos, para hablar de los niños y para hablar de las cosas que están ocurriendo alrededor de ellos y en ellos o en contra de ellos. Desde que los sabios y poderosos de esta tierra entendieron que Dios debe ser quitado, desplazado, declararlo muerto, desde ese momento han estado ocurriendo, sucediéndose muchos fenómenos crueles, fenómenos que han ido incrementándose con el tiempo. Porque la realidad es que el corazón ególatra, autosuficiente y que está vacío de Dios porque ha decidido que así sea, ha rechazado a Dios, los sentimientos que produce, las conductas y comportamientos que tiene, no pueden ser compatibles al orden que Dios estableció. Se alejan mucho de lo que es la voluntad de Dios. Y cada mandamiento de Dios, cada instrucción de Dios, cada estatuto de Dios para preservarnos ha sido rechazado. Y por supuesto, esto tiene consecuencias y consecuencias muy funestas. La ausencia del respeto, del cuidado que debe tener cada ser humano ha sido violado. Y realmente los estragos que nosotros tenemos a nivel mundial nos dicen cada día, nos afirman cada día, nos muestran cada día que estamos en un punto crítico. Hoy queremos hablar de estas cosas, queremos empezar a hablar de estas cosas o poner o continuar hablando de cosas que si hacemos caso a Dios y volvemos a Él, entonces muchas de ellas serían totalmente anuladas. Hasta dentro de un momentito donde volveremos y empezaremos el tema, les pido que si tienen su Biblia la busque y empezaremos a hablar con un mandato de Dios que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 28. Ya regresamos. Hay tres aspectos que es necesario tener en cuenta y al tenerlos en cuenta poderlos poner en el contexto de lo que nosotros, de la época, el momento, los movimientos violentos que ocurren en el día de hoy. Estos tres elementos, uno de ellos es la desvalorización de la vida, el segundo es el desamor al prójimo, el tercero es la desprotección afectiva y espiritual en contra de los niños. Estos tres elementos me parece que pudiéramos compararlos con ese ruido, esa caída de destrozos y ese caer estruendoso de un edificio cuando es dinamitado. Hay una polvareda que envuelve, asfixiante, que hasta puede no solo lesionar, sino matar a una persona cuando esto ocurre. Nosotros hemos estado recibiendo, seguimos tristemente recibiendo, los destrozos ocasionados por el desamor al prójimo, porque no amar al prójimo es no solo ir en contra de nuestra naturaleza, sino nosotros realmente hacernos daño. La desprotección a los niños, el no dar a los niños realmente el verdadero amor sin intenciones malsanas, motivaciones oscuras, el no estar pendiente de que debemos ser personas que hagamos caso a lo que es el valor de la vida. Todas estas cosas tienen que hacer efecto.
Y voy a poner dos ejemplos. El año pasado, en el 2018, una noticia sobrecogió, impactó a todas las personas que la escuchamos. Esa noticia tenía que ver con algo que estaba ocurriendo en Inglaterra en contra de un niño que se llamó Alfie, porque este niño nació con una enfermedad muy difícil y el tratamiento médico, el cuidado médico, la asistencia médica y el costo de su tratamiento eran dos cosas que tenían que caminar juntas para proteger esta vida, para intentar, humanamente hablando, que este niño sobreviviera. El equipo que trabajó con este niño entendió, llegó a la conclusión de que aunque este niño tuviera la mejor atención para esa enfermedad tan difícil y se invirtiera lo que debía invertirse para preservar su vida, porque una vida es invaluable, no importa cuánto se gaste, es invaluable. De hecho, la vida no tiene precio. Estos médicos, repito, entendieron, llegaron a la conclusión de que era mejor dejarlo morir. Para poder hacer eso, ellos acudieron a la Corte Suprema allá en Inglaterra, y entonces el juez dictaminó lo siguiente. Yo quiero que usted ponga atención a las medidas que este juez entendió eran necesarias para no preservar la vida de este niño. En primer lugar, dijo que Alfie fuera desconectado de los equipos, de los aparatos que ayudaban a mantener su vida. En segundo lugar, que le fueran suspendidos los alimentos. Esto implica que lo dejaran morir por inanición. En tercer lugar, prohibió que fuera sacado del país, y ahora voy a explicar por qué. En cuarto lugar, prohibió que el niño fuera entregado a sus padres. Así que los padres tenían que ver la extinción lenta de su hijo sin poder hacer nada. ¿Por qué este juez dictaminó que no fuera sacado del país? Porque muchas personas aportaron para que los padres pudieran tener la cantidad que fuera necesaria a fin de viajar a otros países que sí podían ofrecer el tratamiento, aún sin estar seguros de que el niño pudiera mantener su vida. Pero hasta gobernantes de algunos países ofrecieron sus países y sus especialidades o especialistas para que este niño, para que se le diera la oportunidad a este niño de mantenerse con vida. Asombrosamente, todo intento para preservar la vida fue rechazado. Este niño murió ante la angustia, sobre todo de sus padres y familiares, y la conmoción en el mundo de que a un ser humano no se le diera la oportunidad de poder mantenerse con vida. Así que un equipo médico insensible que creía tener razón y un juez de Corte Suprema que entendía tener la ley a su favor, provocaron esto. Sin embargo, unos meses más tarde, otro niño llamado Charlie, justamente también en Inglaterra, a ese niño se le dio el mismo trato y también murió. Y es que la insensibilidad, la indiferencia, el desamor, el menosprecio a la vida, durante tantas décadas, desde que empezó esta situación de entender que los niños, aún en el vientre de sus madres, no tienen importancia, que son paquetes de células, que no es necesario darle importancia. Desde que empieza esta corriente tan cruel, tan deshumanizante, a eso ha crecido, ha escalado. Y hoy tenemos a millones de personas que entienden que los niños no son importantes. Esa cruda realidad mundial insistente que sigue cubriendo sobre todo la mente de los niños, adolescentes y jóvenes, esa mentalidad de que no hay importancia, los niños no son importantes aún antes de nacer, estando en el vientre de sus madres, en el momento de nacer o después de nacer, está destruyendo el fundamento, la base que Dios estableció desde el principio y que nos manda, nos urge a cuidarlos,
Ahorita vamos a tocar ese tema. De tanto abaratar la vida, de tanto asesinar a los niños en el vientre de sus madres, de tanto insistir en que no son personas valiosas, hemos llegado a este punto. Nacer antes de nacer no amados, nacer no ser amados, nacer y crecer no ser amados, es lo que gira en la mente, en el corazón de millones de personas. Esas son algunas de las razones por las que casos como el de Alfie y el de Charlie y de otros niños están siendo cada día más frecuentes y están surgiendo cada día de forma más atropellada. Cada día son silenciadas las voces de aquellos que protestan o protestamos y se entiende que lo natural, lo normal, lo que debe fluir es esto. Por lo tanto, en este momento tan peligroso es necesario volver a lo que Dios nos dice y partir desde el principio. Ahora, cuando tantas voces se levantan defendiendo el derecho que tiene una persona a liquidar, asesinar, destruir, impedir la vida o el nacimiento de otros, es necesario que vayamos a lo que Dios dice, que veamos cómo lo dijo y que entendamos que esto que Dios dijo sigue teniendo vigencia. Así que vamos a ir a Génesis 1:28 y leeré este versículo para que comprendamos el impacto, el significado, la contundencia con que Dios lo dijo. Y eso, dicho por Dios, repito, tiene vigencia. Nunca ha dejado de tener vigencia, ni ayer, ni hoy, ni mañana, hasta que Dios lo disponga. Porque la palabra de Dios, que es viva, es eficaz, que es siempre actual. Cristo decía, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Deben hacernos reaccionar, atender, comprender y defender esto que Dios nos está diciendo. Génesis 1, versículo 28 dice, y los bendijo Dios. Está hablando del hombre y la mujer creados por Él, unidos por Él en ese momento en matrimonio. Es la primera pareja, es el primer matrimonio, son los primeros esposos. Y dice, y los bendijo Dios. E inmediatamente añade, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nosotros vamos a analizar el primer fragmento en el segmento anterior, pero quiero que usted de nuevo oiga, orden de Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Regresamos de inmediato. Decíamos que en Génesis capítulo 1, versículo 28, el Señor bendijo esa primera pareja y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Estas dos primeras órdenes que el Señor da tienen implicaciones, pero quiero antes de entrar a las implicaciones decir lo que cada una de ellas significó para aquellos que estaban oyendo ese mandato por primera vez y debe significar para nosotros hoy, en el día de hoy. El Señor dijo, fructificad y multiplicaos. Y está diciendo, ustedes deben procrear, deben multiplicarse, deben tener muchos hijos. Es lo que Dios está diciendo. Ustedes deben ustedes tienen la capacidad de hacer que lo que les he dado, para lo que los he capacitado, ustedes puedan multiplicar, puedan tener muchos como ustedes son. Y al decir llenen la tierra, esa es la segunda parte de la orden, llenad la tierra, está el Señor diciendo, de ustedes vendrán otros,
será su descendencia y esa descendencia también está encargada de seguir teniendo descendientes a fin de tener llena la tierra. Dios no creó, y lo dice en Isaías de forma muy clara, Dios no hizo la tierra para ser un lugar asolado. Dios hizo la tierra para ser llena de seres humanos. La perpetuación de la humanidad depende de esto, de llevar a cabo esta orden, de que el ser humano siga teniendo descendencia. Y en la forma en que tiene descendencia y es llenada la tierra, esos a su vez, es decir, las generaciones subsecuentes, también están a cargo de que eso ocurra. Estas dos órdenes son dadas después de bendecir. Y ahora entramos a las implicaciones de esta orden. Quiero que veamos unos puntos muy importantes. En primer lugar, Dios está diciendo, y esto es muy importante, sumamente importante, en este tiempo es necesario que nosotros conozcamos esto, recordemos esto, retengamos esto y apliquemos esto. Frente a las corrientes que atropellan esto que Dios ha dicho o que intentan atropellar, nosotros debemos saber qué fue lo que el Creador estableció. Fíjese usted, ahí dice, en esta fructificaos y llenad la tierra, implica que el cuerpo del varón y el de la mujer fueron creados para procrear. De las cosas que Dios nos regaló es el don, el regalo, el privilegio de la procreación. Y para procrearse se necesitó, Dios hizo que las dos personas creadas por Él, el hombre primero, luego la mujer, tuvieran la capacidad de poder ambos llevar a cabo esta tarea que Dios les estaba diciendo, que les estaba ordenando. La procreación es resultado de una capacidad dada por Dios para ejecutarla, para que eso fructificara, para que diera fruto. Dios tuvo que hacer dos seres humanos con esas capacidades. Eso es lo primero. Dios no ordena nada, que hagamos nada, que Él antes no nos haya capacitado para hacerlo. No hay que hacer un implante para procrear, porque tanto el varón como la hembra fueron creados por Dios para hacer eso. No hay que hacer una desestructuración orgánica para hacerlo, porque Dios puso que el varón tuviera su parte, la mujer tuviera su parte, y ambos juntos en la tarea pudieran tener el resultado. El resultado es fructifiquen y llenen la tierra. Así que esto debemos tenerlo muy claro. En segundo lugar, el fruto que de ellos saldría, sus hijos, su descendencia, sería semejante a ellos. Cuando Dios dijo, multiplicaos, está diciendo, hagan seres, produzcan seres como ustedes. Dios no está pidiendo a Adán y Eva que ellos procrearan bestias, aves. Dios estaba diciendo, ustedes han sido creados para tener hijos como ustedes, que se parezcan a ustedes, que sean seres humanos y que cada uno de ellos, puesto que tú, Adán, eres hombre, yo te creé como un hombre y tú, Eva, eras una mujer y te creé como una mujer. Cuando ustedes se unan y procreen, van a tener hijitos, niños, varoncitos y van a tener hembras, niñitas, mujercitas. Eso es lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo, multiplíquense como ustedes han sido creados. Por lo tanto, varones y hembras los creó Dios con una identidad ya establecida, identidad sexual establecida mucho antes de nacer. Esto es sumamente importante. Ellos iban a procrear, los padres iban a procrear varones y hembras, tal y como Dios los había creado a ellos. Cada uno con identidad sexual, así serían sus hijos, previamente a su nacimiento, no después. En tercer lugar, ese fruto, esos hijos, no llegarían al mundo completamente desarrollados, como eran Adán y Eva en el momento en que fueron creados. Dios no creó dos niños, Dios creó dos adultos. La historia de la humanidad empieza con dos personas adultas, a quienes Dios en madurez
hechos de forma madura ya. Empiezan una vida que tiene demandas para personas maduras. A personas maduras las personas maduras son las que deben tener familia. Las personas ya maduras con capacidad de independencia, de creatividad llevada a madurez, de responsabilidad llevada a madurez, son los llamados a ser esposos. Las personas, como Dios las creó, no fueron hechas para que siendo niños tuvieran esas responsabilidades. No. Así que cuando Dios trae esta orden, implícitamente en ellas está diciendo el fruto, sus hijos, no van a llegar como ustedes llegaron. Ustedes van a procrear, van a traer vidas, van a traer personitas, van a traer seres humanos, pero no totalmente desarrollados. Ellos tienen que empezar, al salir de la matriz de su madre, tienen que empezar por medio de ustedes, de las enseñanzas, del amor, de la protección, del cuidado. Por medio de ustedes van a empezar a desarrollarse, pasarán por etapas, tendrán que crecer en cada una de ellas. La primera, será el fundamento para que la otra siga hasta que lleguen a ser maduros, pero ellos dependen de ustedes. Mientras Dios hace el resto de las especies vivientes, de los animales, las aves, las bestias, las hace, donde en la mayoría de los casos los hijos de estos animales o de aves nacen con la capacidad de, muchos de ellos, salir corriendo desde que salen del vientre de sus madres. Otros necesitan más tiempo, pero solo el ser humano requiere tanto tiempo para desarrollarse adecuadamente y empezar a dar visos cada vez mayores de que es alguien que está creciendo, que tiene identidad, que se parece a sus padres, que es parte de esa gran familia que se llama la humanidad. Así que Dios está diciendo que debían esperar como cosa natural que sus hijos fueran criados, guardados, amados, protegidos por ellos que eran los adultos. En cuarto lugar, esta orden, fructificad y llenad la tierra, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. En ella Dios estaba delegando a los padres, solo a los padres, el privilegio de alimentarlos, protegerlos, educarlos y criarlos. Ellos, sus padres, harían estas cosas con sus hijos. Padres darían a sus hijos lo que ellos necesitaban. Padres serían responsables de guardarlos. ¿Por qué es necesario saber esto hoy, entender esto hoy, defender esto hoy? Porque las corrientes que nos envuelven atropelladamente insisten en quitar a los padres el deber, la responsabilidad y el privilegio, sobre todo privilegio, de hacerlo en el orden que Dios lo dice. ¿Por qué es necesario entender esto hoy? Porque Dios no pidió a los padres que pusieran a sus hijos fuera del cuidado de ellos, sino que los apoderó, porque ya los había creado con esa capacidad. Fíjese, miremos esto. Cuando Dios le dice esto a Adán y Eva, únicos habitantes en la tierra, creados por Dios, créalo usted o no, es así. Estos no tenían papás. Dios creó a Adán y Eva, ellos fueron creados por Dios, soplados por Dios. El aliento de vida viene de Dios. Ellos recibieron en estado adulto la vida. No tenían papá y mamá, ninguno de los dos. Y eso quiere decir no había abuelos. Y al decir no había abuelos, quiere decir no habían otras familias, ni anteriores y por supuesto posteriores, porque ellos fueron los primeros. Y eso quiere decir que no había escuelas, y eso quiere decir que no habían barrios, vecinos, no había localidades cercanas, no habían naciones. Y al no haber naciones no había Estado, no había gobierno. Dios está diciendo,
Ellos son los primeros, los bendigo a ellos, los he capacitado para hacer bendición a sus hijos y de sus hijos a su descendencia posterior. Por lo tanto, ellos son los únicos responsables, capacitados, calificados para hacer esta tarea. Tener hijos, protegerlos, guardarlos, cuidarlos. Los padres que Dios creó tuvieron y tienen esas capacidades. Ser ellos modelo para sus hijos. Ser ellos proveedores para sus hijos. Ser ellos continuamente una escuela de formación para sus hijos. De manera que, y esto debemos entenderlo y aceptarlo, solo los padres estaban, los primeros padres, y luego su descendencia, estaban para educar y formar, criar a sus hijos. Y este modelo es modelo establecido por Dios, y vuelvo a repetir lo que he dicho ya 2 veces, es modelo que Dios no le ha quitado vigencia. Dios sigue diciendo, los padres son ante mí los responsables, los que darán cuenta de que sus hijos hayan recibido de ellos amor, protección, cuidado, provisión, que hayan sido ellos los modelos para seguir adelante. Que luego, claro que sí, que los abuelos tienen su participación y que los tíos tienen su participación y que la familia extendida tiene su participación, pero el modelo empezó siendo esto. Y Dios quiere que ese modelo se preserve. No son los abuelos, como ocurre en el día de hoy, algún día hablaré de eso por las noticias que llegan, los responsables de educar a sus hijos, salvo que los padres hayan fallecido o estén en incompetencia física, son los papás. Y esos papás que han tenido la capacidad de procrear y esa mamá que ha tenido el privilegio de tener en su vientre durante 9 meses a ese pequeño, esa pequeña, Dios los llama a ellos a hacer ese trabajo. Vamos a hacer esta pausa también para seguir hablando de estas cosas que tenemos, repito, que conocer, recordar, atesorar y practicar en este tiempo de vientos contrarios. Regresamos. De acuerdo a este diseño de Dios, a este plan de Dios, verbalizado, articulado, transmitido a esos dos seres humanos creados por Él, amados por Él, de que ellos fructificaran, se multiplicaran, llenaran la tierra, a través, repito, de este plan perfecto de Dios. Dios quería que los hijos recibieran de sus padres cosas que el ser humano necesita. Fuimos creados por Dios para desarrollar estas cosas. La primera, crear vínculos humanos. Nosotros no somos animales, nosotros no somos aves, nosotros no somos peces. Dios nos hizo con capacidades muy especiales porque esas capacidades reflejan que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahí está la clave. Tú y yo estamos llenos de cualidades, atributos, capacidades que son un regalo de Dios para nuestras vidas, que salen de Dios, que Dios los posee, como el amor, como la esperanza, como la confianza, como la certeza, como la veracidad. Capacidades de Dios como son el poder ser sabios, inteligentes, entendidos. Todas estas cosas y muchas más vienen de Dios. Cuando Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, la primera parte se está refiriendo a eso, a cualidades, atributos, capacidades, fortalezas, bondades.
bienaventuranzas que tiene el ser humano y que no lo tiene el pez, que no lo tiene el ave, que no lo tiene la vaca, que no lo tiene el caballo. Por lo tanto, Dios quería y sigue queriendo que esos primeros padres enseñaran a sus hijos como modelo humano lo que era un vínculo humano. Un vínculo humano se establece por ese amor, por esa conexión biológica, espiritual, intelectual que Dios coloca en los padres y de los padres a los hijos. Realmente es de Dios a esas criaturas, primeros padres, de esos primeros padres a esos primeros hijos, de esos primeros hijos a descendencia. Toda la humanidad está diseñada para tener esta fortaleza que nos une. Por eso Dios habla del prójimo como alguien cercano a nosotros, aunque no sea familia. Y habla del prójimo como alguien a quien debemos respetar, honrar, respetar su vida, respetar la forma en que piensa, respetar, aunque no estemos de acuerdo, la manera de vivir que elija, respetarlos y sobre todo amarlos. Es esa conexión humana a la que Dios quiere que usted y yo recordemos en este tiempo, que no somos personas despersonalizadas, no somos virtuales, somos personas que tienen coherencia con su naturaleza, con el propósito que Dios ha colocado en nosotros, que surge en la medida en que aquellos que nos tuvieron, nos educan, nos enseñaron que somos parte de la familia humana, que somos parte de personas que por sus vínculos humanos se fortalecen sobre la base del amor y que son edificados o que debemos ser edificados como aquellos debieron enseñar a sus hijos, ser edificados por medio del modelo papá-mamá. Ese es el modelo, no es el modelo del vecino, no es el modelo del artista, no es el modelo del maestro. Aunque el maestro tiene que modelar, él no es el responsable en primer lugar de lo que debe aprender ese niño. Sus padres tienen que enseñarle. No se trata de alfabetizar, se trata de enseñar principios, enseñar costumbres, enseñar comportamientos coherentes, repito, con la naturaleza humana. Y entonces, ese modelo papá y mamá debe ser enseñado consistentemente. Papá y mamá no son presencia-ausencia. Papá y mamá están presentes. Papá y mamá tienen que tocar, impactar, modelar para que sus hijos sean moldeados conforme a ese ejemplo que ellos dan de manera continua, amando, comprendiendo, intimando, perdonando, dirigiendo. Cada una de las acciones que se entiende que Dios colocó en nosotros y que se entiende debemos desarrollar. Lo segundo que Dios quería que los primeros padres transmitieran a sus hijos es que fueran enseñados a desarrollar aquellos atributos que por ser humanos desde pequeñitos Dios quería y sigue queriendo que los padres edifiquen, fortalezcan, hagan crecer sus hijos. Preciosas vidas que Dios regala no son muñequitos, no son caprichitos. Sus hijos son personas que, como dije hace un rato en segmento anterior, Dios dijo, multiplíquense, háganlos como ustedes, pero en todos los sentidos. Que ustedes sean los que les den entrada a la vida por mandato mío, pero que estos muchachitos crezcan siendo humanos, siendo sensibles, entendiendo lo que es la vida. Así que mencionaré algunas de las capacidades que Dios colocó como privilegio y responsabilidad a los padres. Primero, capacidad de amar a Dios, amarse ellos y amar al prójimo. Y el prójimo, los primeros prójimos cercanos son papá y mamá. Hay que aprender a amar a papá y a mamá. Y Dios lleva esto más lejos y dice, hay que aprender a honrarlos. Hay que entender en la casa, enseñar a los hijos que deben honrar a sus padres
Y eso se hace enseñando obediencia, enseñando quién es la autoridad, enseñando que hay un orden familiar, un orden en el hogar. Así que Dios dice, esa capacidad de amar que yo he puesto, tienen que dirigirla hacia mí, hacia ellos como seres humanos, a ustedes como padres y ahí a todo el que esté cerca y esté lejos. En segundo lugar, capacidad de valorar la vida, de honrarla, de saber que la vida tiene significado, de que la vida es santa, de que la vida ha sido diseñada por Dios, viene de Dios y debe respetarse, no debe destruirse, no debe ser selectiva. Voy a amar a este, pero a aquel no. Voy a honrar a este, pero a aquel no. Voy a preservar la vida a este, pero a este no. Este no la merece. Este no es bonito como yo quiero. Este está deformado. Este es, y aquí viene Alfie de nuevo y Charlie de nuevo, ellos no merecen vivir porque vinieron con problemas. Cuando no se respeta la vida se hacen esas cosas. Y los más frágiles son los más vulnerables. Porque el niño no puede defenderse, ni dentro del vientre de su madre, ni cuando sale, porque necesita ser cuidado, guardado, necesita ser atendido, necesita ser amado. En tercer lugar, Dios dio a los padres la capacidad de enseñar a sus hijos a amar, respetar y servir a sus propios padres. Ahí empieza la lección. En la medida en que el papá muestra, la mamá muestra su abnegación, su cuidado, su amor, el niño está aprendiendo que ese es un modelo a seguir. Y aprende viéndolos a servirle a ellos. El niño emperador es una distorsión del mundo moderno y posmoderno. El niño que se modela, al que mejor dicho, se moldea para que llegue a ser un tirano y exija a los padres y nunca tenga la capacidad de honrarlos, primero de amarlos, de honrarlos, de respetarlos. En cuarto lugar, Dios dio a los papás la capacidad para capacitar a sus hijos a fin de que ellos amaran y respetaran a su prójimo. La primera fractura que nosotros vemos en este diseño es justamente con uno de los hijos de Adán y Eva, Caín, quien entendió que no tenía que respetar ni amar a su hermano y decide que debe eliminarlo, quitarlo, matarlo, asesinarlo, porque no le gustaba la forma en que éste ofrendaba, servía, amaba a Dios. Así que cuando los hijos no son enseñados a respetar, honrar la vida del prójimo, los celos, el robo, todas esas cosas que hacen daño al otro, a mi prójimo, a nuestro prójimo o a nuestros prójimos, esa incapacidad no lograda, la capacidad no lograda, el no haber aprendido, entendido, aceptado y practicado que Dios nos pide que amemos y no hagamos daño, es lo que nos lleva a no respetar los mandamientos de Dios. Y cada mandamiento de Dios tiene que ver con Él, nuestra capacidad de amarlo, servirlo y adorarlo, y tiene que ver con nuestro deber de no hacer daño al prójimo. Cuando estas cosas no están en orden, estamos rompiendo con las implicaciones que tiene la orden que Dios dijo. Y vamos a ver la próxima, que es la quinta de estas implicaciones, en el segmento que viene. Para entonces nosotros darnos cuenta cómo en este tiempo, partiendo de lo que el Señor Jesús dijo, estamos haciendo daño a los hijos, a los niños, no solo los que tienen hijos, no solo los hijos de los otros o de los descendientes, sino a todos los niños de este mundo en este tiempo tan desgastador, tan fracturador, tan aniquilador de las verdades y tan presto a establecer mentiras como verdades para hacer daño a esta población. Ahora mismo regresamos.
Estamos diciendo que la orden, el mandato que Dios dio en Génesis 1:28 tiene implicaciones. Hemos visto algunas de ellas y quiero mencionar entonces el contraste muy gráfico que Dios hizo entre el cuidado que deben tener los padres para que las etapas de desarrollo de esos que han salido de ellos, de ese fruto que ellos han dado, puedan ocurrir de manera concreta. No es solo tener hijos, es que esos hijos lleguen a ser las personas que Dios quiere. No es solo tener familia, es que Dios quiere que esa familia crezca de forma sólida, estable, sana, que sea una familia que tenga unos hijos que tengan la responsabilidad de ser independientes, pero al mismo tiempo de ser compasivos, de tener una conexión humana con sus padres, con los que van a salir de ellos y con el mundo en general. Esa gran diferencia, vuelvo a repetir, es necesaria que sea hecha por los padres y que ellos ayuden a sus hijos a entender que en algún momento ellos llegarán a ser independientes, a formar familias y deben llevar un modelo que fortalezca la naturaleza humana y que dé frutos hacia afuera, impacte a su nación. Dios quería eso y Dios sigue queriendo eso. Puesto que Dios quiere que los niños tengan esto, hay unas preguntas que tenemos que hacernos. Lo primero es, ¿qué valor tienen los niños ante su Creador, ante Dios que les da la vida? De acuerdo a los planes que Dios diseñó, ¿qué es lo que Dios quiere que se haga? Y en tercer lugar, a quienes entregó Dios el privilegio de llevar a cabo la procreación, el amor, la edificación de sus hijos. Entonces yo creo que lo sabio es que estas preguntas las encontremos en el libro que Dios nos ha dado para nosotros buscar, encontrar, ser edificados con los mandatos, las enseñanzas, las instrucciones de Dios. Él es el creador, los planos salen de Él, los propósitos salen de Él. Para nosotros entender lo que Dios quiere, tenemos que buscarlo en su palabra. Y vamos a ir a tres cosas importantes. Partiendo de la primera cosa, los niños son importantes para Dios. Segundo, sus cualidades, las cualidades y virtudes que Dios puso deben ser cuidados primeramente por sus padres. Y en tercer lugar, sus necesidades deben ser cubiertas. Los niños no necesitan eso. Voy a repetirlo. Tenemos que entender que ellos son importantes para Dios. Cuando Dios dijo fructifíquense, multiplíquense, está diciendo es importante que haya más de ustedes. Pero ese más de ustedes, ese fruto de ustedes empieza con niños. Dios quiere que sepamos que los niños son importantes para Él. En segundo, repito, sus cualidades puestas en ellos. Desde antes de nacer ya Dios sabía quién venía y a ellos Dios besa con cualidades que salen de Él, que son de Él, que le pertenecen a Él. Los niños son importantes. David lo entendió de una forma tan clara que dice en el Salmo 139, tus ojos, está hablando a Dios, tus ojos vieron mi embrión. Está diciendo, tú has estado presente desde antes de mi formación. Por lo tanto, son importantes. Cualidades puestas porque son y traen la imagen de Dios. Y en tercer lugar, sus necesidades deben ser cuidadas, deben ser provistas. Así que empezamos con esta primera. Los niños son importantes para Dios. Uno de los objetivos en las enseñanzas del Señor, y quiero que vayamos ahora a Mateo capítulo 18, uno de sus objetivos fue enfocar, mientras enseñaba, y lo hizo en varias ocasiones, enfocar para resaltar ciertas actitudes, sentimientos, comportamientos de adultos hacia los niños y cómo esos sentimientos, actitudes, comportamientos podían ser buenos o podían ser perjudiciales.
Así que vamos a ver el primero cuando nosotros vamos a 18, capítulo 18 de Mateo, versículo 5, dice así: así que cualquiera que se humille como este niño, este será el mayor en el reino de los cielos. E inmediatamente dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Un niño como este es porque en ese momento, un momento antes de decir esto, el Señor había llamado un niño, lo había puesto en el medio, lo había puesto cerca de los adultos, que en este momento eran los discípulos de él, y estaba contestando una pregunta que ellos le habían hecho. Entonces el Señor pone a este niño como ejemplo. Toma a ese niño, lo llama, lo trae hacia él, lo pone allí y empieza a hablar. Dice: si alguno recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Quiero tomar el si alguno recibe a un niño. La palabra recibir es clave. El recibir está diciendo que acepta, que acerca, que sí quiere tener a ese niño cerca, que lo toma como alguien a quien favorece. Recibir, la palabra recibir tiene que ver con entender que esta persona pequeñita merece respeto, merece ser honrado, merece ser bien tratado. Recibir aceptación implica todo esto. Entender que ese niño al que he acercado es una persona y esa persona es mi prójimo y Dios me pide que ame y respete y cuide y valore a esa persona. Pequeñita, puede ser el que está todavía sin haber nacido, puede ser el neonato, puede ser el que empieza su infancia, cualquiera de sus etapas. Dios está diciendo: el que lo reciba como a mí o en mi nombre. En segundo lugar, el Señor sigue diciendo, versículo 6, y este es el aspecto que quiero también resaltar en este estudio, porque estamos diciendo que los niños son importantes para Dios, que Dios los creó con plan, propósito. Y esta segunda parte está en el versículo 6, donde el Señor dice, voy a leer antes el versículo 10, donde dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Está diciendo, habló ya de recibir, de aceptar, pero ahora habla de menospreciar. Y menospreciar quiere decir no valorar, considerar a ese niño sin ningún valor, no apreciarlo. Quiere decir que cuando no se aprecia, cuando se menosprecia, este niño recibe un maltrato que puede ser verbal, puede ser indiferencia, puede ser un maltrato emocional, puede ser un maltrato afectivo, puede ser un maltrato espiritual, puede ser un maltrato intelectual. No menospreciarlo en cualquier área en que ese menosprecio se manifieste. El Señor está diciendo que ese menosprecio es algo que tiene consecuencias. Y ahora lo vamos a ver. Primero, aceptarlo. Segundo, menospreciarlo. Tercer elemento, versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Entonces, tropezar es algo que debemos tener una idea, aunque sea rápidamente. Mire, la palabra tropezar tiene que ver con el término escandalizar. En términos físicos, escandalizar o el escándalo tiene que ver con una trampa o cualquier trampa que hacía un cazador con la intención de atrapar a aquello o aquel que quería, que deseaba. El escándalo era la pieza que se ponía para que cuando alguien tocara o el animal tocara o la cosa que se quería cazar tocara, cayera esa trampa. A eso se le llamaba escándalo, quiere decir tropezar, hacer tropezar. Así que cuando en términos físicos la persona o el animal caía en la trampa, esa persona había tropezado o había sido escandalizado.
De allí viene el que el Señor dice, y cualquiera que haga tropezar, quiere decir cualquiera que haga escandalizar a uno de estos pequeñitos. Así que Cristo está diciendo que hay personas que escandalizan a los niños. Está diciendo que hay personas que escandalizan, que hacen tropezar a los niños. En el término más profundo, y ya no físico sino espiritual, significa ofender, significa hacer caer y significa, y esto es sumamente importante, hacer algo que hiera intencionalmente la conciencia de una persona. Esto sí es importante. El Señor está diciendo, cualquiera que intencionalmente haga algo para ofender, para hacer tropezar, para dañar la conciencia de un niño, esa persona, dice él, va a tener unas consecuencias. Y es evidente que en este estudio no podré entrar a lo que es la segunda parte, o lo que se va a convertir la segunda parte, porque la tenía ya dentro de este estudio. El Señor está diciendo, el que intencionalmente quite la inocencia de un niño o dañe su conciencia, intencionalmente, esta persona está haciendo tropezar, está haciendo escandalizar a ese niño. Ese escándalo puede el niño percibirlo o no percibirlo. Realmente Dios colocó en nosotros la capacidad de entender el peligro aun cuando no sepamos que hay un peligro. Un niño se puede dar cuenta de que alguien que se acerca tiene buenas o malas intenciones. Puede ser engañado en un espacio de tiempo, pero luego siente, sabe que esa persona se ha convertido en un peligro para su vida. Ahora el Señor está diciendo, si alguien hace eso, mejor le fuera, es decir, le conviene a esa persona que la justicia se haga cargo de él. Y Cristo dice de forma concreta, le fuera mejor que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Y empiezan los ayes en los versículos siguientes de cuán terrible es para una persona que haga esto. Nosotros estamos viviendo en un tiempo donde a los niños se le hace escandalizar continuamente. Niños que están siendo lanzados a una trampa permanente. Niños y jóvenes, niños y adolescentes que están siendo lanzados a peligros permanentes, peligros que están dañando sus almas. Y en el próximo estudio voy a dar peligros puntuales, voy a hablar de peligros reales, que los niños están siendo tocados por ellos, que están siendo dañados, a los cuales se les está haciendo tropezar, a los cuales se les está haciendo entrar en trampas mortales para sus vidas. Es necesario que lo veamos, es necesario que hablemos de esto, es necesario que lo proclamemos, es necesario que lo reconozcamos, porque es tiempo de empezar a salvar a los niños. Nuestras acciones no pueden seguir siendo tan pasivas. Los padres tienen que despertar a esta realidad. Mi llamado en el día de hoy es pedir a los padres, inicialmente a ellos, a reconocer que sus hijos están en peligros reales. Es un llamado a los abuelos, es un llamado a los tíos, es un llamado a los hermanos, es un llamado a la familia extendida, es un llamado a los maestros, a que los niños, para que los niños puedan ser vistos como niños que están siendo atrapados vorazmente por estos peligros que les circundan. Los niños hoy, en el día de hoy, muchos de ellos, y da mucho dolor decirlo, han caído en trampas asfixiantes que ya empiezan a degenerar sus vidas, empiezan a degenerar sus instintos, su naturaleza, empiezan a trastornar sus atributos. En lugar de ser niños que amen y respeten, son niños que no aman ni respetan, para poner un ejemplo. Por lo tanto, le pido que usted piense en estas palabras y sepa que Dios le está diciendo, a ti te puse como el responsable, la responsable, a ti te he dado el privilegio, no lo malgastes, no lo menosprecies, guarda a tus hijos. Que Dios les bendiga. Continuaremos con este estudio próximamente. Bendiciones.